Adquirió aquel hotel desmoronado por apenas $5.000, convencida de haber hallado una solución desesperada para asegurar un techo sobre la cabeza de su hija. Sin embargo, cuando Sarah Chen logró finalmente abrir la puerta del ático, que había permanecido sellada durante 4 décadas, lo que reveló no era meramente valioso. Se trataba de una colección tan extraordinariamente rara, tan impecablemente conservada, que la casa de subastas Christie's la valoró en $180 millones. Y la verdad que encerraba estaba destinada a desvelar el secreto más oscuro y profundo del pueblo. Antes de sumergirnos en esta historia, nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Si disfrutas de relatos como este, asegúrate de presionar el botón de suscribirte, porque el episodio de mañana será verdaderamente asombroso. Demos comienzo. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del juzgado mientras Sarah Chen contaba una vez más los billetes arrugados. Tenía $812. Cada centavo lo había ahorrado durante 3 años de turnos dobles en el taller mecánico, a lo que se sumaba el dinero de la venta del anillo de bodas de su madre. Sus manos temblaban levemente, no por el frío de aquella mañana de octubre, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. Siguiente artículo. La voz del subastador resonó en la sala medio vacía. El antiguo Hotel Grandview, en la calle Elm. La puja inicial es de $5.000. El corazón de Sarah se encogió. Le faltaban $188. Tendría que ver cómo otra persona se hacía con la única oportunidad de darle a su hija Emma un hogar de verdad. El silencio se prolongó. Ninguna paleta se alzó. El subastador se removió incómodo. ¿Nadie? ¿El Hotel Grandview? $000. Seguía sin haber respuesta. Los lugareños lo sabían bien. Ese edificio llevaba pudriéndose en la calle Elm durante 4 décadas. Sus ventanas estaban oscuras, su gran entrada, encadenada. Circulaban historias sobre por qué la planta superior estaba sellada. ¿Por qué los anteriores propietarios habían desaparecido de la noche a la mañana en 1983, abandonándolo todo? Lo compro por 4. Exclamó Sarah, su voz rompiendo el silencio. Los ojos del subastador se entrecerraron. Señora, el mínimo es de $5.000. Es todo lo que tengo, dijo ella con sencillez. $812, hasta el último centavo. Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. El subastador miró al secretario municipal, quien se encogió de hombros. Después de 40 años de abandono, lo único que deseaban era quitarlo de los registros. A la 1, a las 2. Vendido a la señora del fondo por $800. Las rodillas de Sarah casi cedieron por el alivio. Firmó los papeles con manos temblorosas, ignorando las miradas de compasión de los otros postores. Pensaban que estaba loca, una madre soltera comprando una trampa mortal. Pero ellos no sabían lo que era criar a una niña de 7 años en un estudio mohoso encima de una licorería. Despertarse a las 3 de la madrugada con el ruido de peleas en el pasillo, ver a tu hija meter toallas bajo la puerta para evitar el humo del cigarrillo. 2 horas más tarde, Sarah se encontraba frente al Hotel Grandview, con la pequeña mano de Emma en la suya. El edificio se alzaba imponente sobre ellas. 5 pisos de una desmoronada elegancia art deco. La pintura se desprendía de las paredes como piel muerta. Las enredaderas estrangulaban las escaleras de incendios. Pero Sarah veía más allá de todo aquello. Veía muros gruesos que habían sobrevivido a décadas de abandono. Una cimentación de piedra que no se había movido, y lo más importante, 60 habitaciones que podrían convertirse en apartamentos, en verdaderos hogares para familias como la suya. Da miedo, mamá, susurró Emma. Sarah apretó la mano de su hija. Solo por fuera, cariño. Lo vamos a dejar precioso de nuevo. La puerta principal gimió mientras Sarah giraba la llave. Las motas de polvo bailaban en la luz de la tarde, que se colaba por los cristales rotos. El vestíbulo aún conservaba vestigios de grandeza, una araña de luces torcida pero intacta, suelos de mármol bajo capas de suciedad, pilares de madera tallada que, de alguna manera, habían escapado a las termitas. Pasaron la primera semana acampando en la antigua oficina del gerente, detrás de la recepción. Sarah había conseguido agua corriente en un baño y había logrado instalar electricidad en 3 habitaciones.
cada mañana, llevaba a Emma a la escuela y luego regresaba para abordar otra sección del hotel, limpiando escombros, reparando goteras en el tejado, y aprendiendo, a través de vídeos de YouTube y pura determinación, cómo volver a cablear y reemplazar tuberías. El trabajo era agotador, pero era suyo. Ya no habría más propietarios, ni más aumentos de alquiler, ni más disculpas por simplemente existir. Fue al 10º día cuando Sara notó algo extraño. Estaba en el 4º piso, revisando posibles daños estructurales, cuando se dio cuenta de que el hueco del ascensor subía más de lo debido. El edificio tenía 5 plantas, pero el ascensor mostraba un botón para una 6ª, aunque estuviera pintado por encima, seguía siendo visible si se observaba con detenimiento. Encontró las escaleras de servicio, estrechas y oscuras, escondidas tras un cuarto de mantenimiento. Conducían a una pesada puerta que indicaba, privado. Prohibido el paso. Cadenas rodeaban los tiradores. Los cerrojos, oxidados pero firmes. Alguien había deseado con mucha fuerza que esa planta permaneciera cerrada. Sara se dijo a sí misma que lo dejara en paz. Tenía suficiente trabajo con el resto del edificio. Pero la pregunta la carcomía, ¿por qué sellar una planta entera? ¿Qué escondían allí? 2 semanas después, finalmente cedió. Armándose con unas cizallas y una palanca, atacó las cadenas. Estas opusieron resistencia, 40 años de óxido las hacían tercas, pero finalmente cedieron con un chillido de metal quejumbroso. La puerta se abrió hacia adentro, revelando un pasillo impecable. Ni polvo, ni deterioro. Como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que esas cadenas fueron colocadas. El haz de la linterna de Sara recorrió un papel tapiz que debería haberse descompuesto, pero no lo estaba. Una alfombra que debería haber estado apolillada, pero parecía recién aspirada. Al final del pasillo, unas puertas dobles se abrían a la suite del ático. Ella avanzó lentamente, cada instinto gritándole que algo andaba mal. Los edificios no se preservaban solos. Los lugares abandonados no permanecían limpios. Pero al entrar al ático, su linterna encontró la respuesta. Unidades de control climático zumbaban suavemente en las esquinas. Deshumidificadores, filtros de aire, todo conectado a una fuente de energía separada que había estado funcionando durante 4 décadas. Alguien había convertido esta planta en una bóveda. ¿Pero una bóveda para qué? El ático era inmenso, ocupaba todo el último piso. La sala principal se abría a una terraza con vistas panorámicas de todo el pueblo. Pero fueron las paredes lo que le cortó la respiración a Sara. Pinturas, decenas de ellas, cada una en su propia vitrina climatizada, cada una iluminada por bombillas especializadas que, de alguna manera, nunca se habían fundido. Se acercó más, leyendo las pequeñas placas. Monet, Picasso, Vermeer. Nombres que reconocía de la clase de historia del arte que había tomado antes de que Emma naciera. Antes de que la vida se complicara. Aquellas obras no podían ser reales. Debían ser copias, falsificaciones. Pero, a medida que las estudiaba, supo que no lo eran. La textura de la pintura, el modo en que la luz jugaba sobre las superficies, los sistemas de conservación dignos de museo. Todo clamaba autenticidad. En el comedor, vitrinas de cristal albergaban esculturas. Un bronce que bien podría haber sido un Rodin, un busto de mármol de apariencia griega, antiguo, inestimable. Las piernas de Sara cedieron. Se hundió en una silla de terciopelo que exhaló una bocanada de polvo. A pesar del control climático, esto no era solo arte. Era una fortuna. Cientos de millones de dólares, simplemente allí, a la espera. Su mente se aceleró. ¿Quién había escondido esto? ¿Por qué? ¿Y qué se suponía que debía hacer ahora? Fue entonces cuando vio la carta. Las manos de Sara temblaron al tomar el sobre del escritorio de caoba. Estaba dirigido simplemente a quien finalmente abra esta puerta. Dentro, escrito con una letra cuidadosa en papel de carta del hotel, había una confesión que le heló la sangre. Mi nombre es Vincent Harrington. Para cuando leas esto, ya me habré ido. El arte que aquí ves representa la mayor vergüenza de mi vida y mi único intento de redención. En 1979, fui contratado para transportar obras de arte robadas, obras maestras saqueadas durante la Segunda Guerra Mundial y ocultas en colecciones privadas. Era joven, estaba desesperado,
y me dije a mí mismo que solo era un conductor. Pero cuando supe que estas pinturas habían sido arrebatadas a familias judías que murieron en los campos, no pude entregarlas. Las escondí aquí. Les dije a mis empleadores que el camión había sido secuestrado. Me buscaron durante meses. Cambié mi nombre, huí del estado, dejé todo atrás. Pero no podía abandonar el arte. Merecía ser devuelto a las familias a las que se les había robado. Pero yo fui un cobarde. Me aterrorizaba que me encontraran si lo intentaba. Así que lo preservé. Instalé el control climático en una red eléctrica separada. Pagué su mantenimiento a través de un fideicomiso que expira en 2025. Esperaba que alguien más valiente que yo lo encontrara. Hay un libro de registro en el escritorio. Cada pieza está documentada, de dónde vino, a qué familia perteneció. El Museo del Holocausto tiene bases de datos ahora. Puedes encontrar a los descendientes. Por favor, haz lo que yo no pude. Devuelve estos tesoros a sus legítimos dueños. Que algo hermoso surja de mi cobardía. Vincent Harrington, antes Marcus Webb. Sara leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban con más fuerza a cada lectura. Abrió el cajón del escritorio y encontró el libro de registro, grueso con fotografías, registros de procedencia y nombres, la colección Rothschild, las pinturas Rosenberg, arte que se había considerado perdido para siempre. Permaneció sentada en el ático hasta que el sol se puso, con la mente dando vueltas. Había comprado este hotel para salvar a su hija de la pobreza. Ahora, tenía en sus manos las llaves de una fortuna que podría transformar sus vidas al instante. Una sola pintura, solo una, vendida discretamente, podría significar la universidad de Emma pagada. Una casa de verdad. Se acabó los turnos dobles. Se acabó tener que elegir entre comprar alimentos o pagar los servicios básicos. Pero esas pinturas no eran suyas. Pertenecían a familias que lo habían perdido todo, abuelos asesinados, hogares destruidos, linajes enteros aniquilados, a excepción de algunos supervivientes dispersos que habían pasado 70 años preguntándose qué había sido de su patrimonio. Sara miró su teléfono. Emma pronto saldría del cuidado extraescolar. Necesitaba tomar una decisión. Pensó en el rostro de su hija. En cómo Emma nunca se quejaba de su diminuto apartamento. En cómo hacía los deberes a la luz de las velas cuando cortaban la electricidad. En cómo fingía no tener hambre cuando no había suficiente comida para ambas. Luego, pensó en otras hijas, décadas atrás, arrancadas de sus hogares, los tesoros de sus familias robados junto con sus vidas. Pensó en los nietos de ahora que no tenían nada de su herencia salvo historias y sombras. La decisión, cuando llegó, se sintió inevitable. A la mañana siguiente, Sara llamó al Museo del Holocausto en Washington. Su voz era firme cuando dijo, «He encontrado algo que han estado buscando». Lo que sucedió a continuación transformaría no solo la vida de Sara, sino la comprensión de toda una comunidad sobre la justicia, la historia y el poder de hacer lo correcto. Si estás disfrutando de esta historia, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para más contenido. La noticia impactó en Millbrook como un rayo. A las 48 horas de la llamada de Sara, el hotel estaba rodeado de furgonetas de prensa, expertos en arte y agentes del FBI. El tranquilo pueblo de Pensilvania, con sus 8.000 habitantes, se encontró de repente en el centro de una historia internacional. Sara observaba desde el vestíbulo cómo los especialistas, con guantes blancos, retiraban cuidadosamente cada pieza. Cada pintura, cada escultura fue catalogada y verificada. Un Vermeer que había estado desaparecido durante 70 años. Un Monet de una colección que se creía incinerada en la guerra. Señorita Chen, se acercó una mujer con un sobrio traje negro. Soy la directora Catherine Walsh, del museo. Necesito que entienda lo que ha hecho aquí. Sara se irguió, esperando una crítica. Había hecho la llamada sin pensar en las ramificaciones legales. Quizás debería haber consultado a un abogado primero. Acaba de facilitar la mayor devolución de arte robado de la era del Holocausto en la historia moderna, continuó la directora. El valor combinado supera los $180 millones. Más importante aún, ha devuelto legados familiares a personas que creían que los habían perdido para siempre. ¿Qué me pasa a mí?, preguntó Sara en voz baja. Es decir,
Legalmente, yo compré el edificio. Está protegida por la Ley Internacional de Repatriación. Hizo exactamente lo que debía hacer. De hecho, la directora hizo una pausa, existen provisiones para esto. Honorarios de hallazgo, recompensas de familias agradecidas, museos que querrán honrarla. No se irá con las manos vacías. Sara negó con la cabeza. No lo hice por dinero. Lo sé, la directora sonrió. Y eso es lo que lo hace tan extraordinario. Durante las semanas siguientes, la historia se fue desvelando. El arte fue rastreado hasta 6 familias, los Rosenberg, cuyo imperio de grandes almacenes había sido incautado, los Blum, músicos cuyos instrumentos y colección de arte habían desaparecido, los Goldstein, los Hermans, los Kaplan. Cada familia tenía descendientes que habían pasado décadas buscando. La primera familia llegó un martes lluvioso. Sara estaba parchando un muro de yeso en el segundo piso cuando Emma tiró de su manga. «Mamá, ¿hay alguien aquí?» Una anciana estaba en el vestíbulo, apoyada por su nieto. Lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía una fotografía. «Soy Ruth Goldstein Meyer», dijo. «Esa pintura, el paisaje con la casita. Colgaba en la sala de música de mi madre. Tenía 6 años cuando se la llevaron. Solía recostarme debajo de ella mientras mi madre tocaba el piano». Sara no supo qué decir. Simplemente abrazó a la mujer mientras sollozaba. Llegaron más familias, cada una con historias, cada una con lágrimas. El vestíbulo del hotel se convirtió en un lugar de reencuentros. No solo con el arte, sino con la memoria misma. Los nietos escucharon historias que nunca antes les habían contado. Las familias reconstruyeron historias que habían sido fracturadas por la violencia. Pero fue el pueblo lo que más sorprendió a Sara. La vieja Margaret, de la ferretería, apareció con una caja de herramientas nuevas. «Oí que estabas arreglando este sitio tú misma», gruñó. «Esto debería ayudar». Los hermanos Kowalski, contratistas que nunca le habían prestado atención a Sara en el taller mecánico, llamaron a la puerta. «Tenemos algo de madera de sobra. Pensamos que podrías usarla». Incluso su jefe del taller, quien la había despedido cuando compró el hotel diciendo, «No podemos tener empleados que no se presenten», apareció con una expresión avergonzada. «Me equivoqué», dijo simplemente. «El puesto es tuyo si lo quieres. A tiempo parcial. Adapta tu horario a tu trabajo aquí». Pero fue el 7º visitante quien lo cambió todo. Michael Rothschild no parecía un multimillonario. Vestía jeans y un suéter desgastado, conducía un coche de alquiler y llamó a la puerta como cualquier otra persona. Pero Sara lo reconoció de las noticias, el magnate tecnológico cuyo abuelo había construido un imperio minorista de la nada, solo para perderlo todo en 1938. «3 de esas pinturas eran de mi familia», dijo en voz baja. «Incluido el Vermeer. Mi abuela se las describió a mi madre, quien a su vez me las describió a mí. Nunca pensé que las vería». Permanecieron en el ático vacío, contemplando el pueblo. «¿Cuáles son sus planes para el hotel?», preguntó él. Sara rió amargamente. «¿Planes? Apenas puedo permitirme parchar el tejado. Lo compré para que mi hija y yo tuviéramos un lugar seguro donde vivir. Ahora solo intento hacerlo habitable antes del invierno». Michael permaneció en silencio por un largo momento. «Entonces, ¿y si no tuviera que hacerlo sola?». Sara se volvió hacia él, confundida. «La fundación de mi familia se centra en el desarrollo comunitario y la preservación histórica», explicó él. «Este edificio, lo que usted ha hecho aquí, es exactamente el tipo de proyecto que apoyamos, convertir espacios de historia oculta en lugares de sanación comunitaria». «No entiendo». «Le ofrezco financiar la renovación por completo. A cambio, quiero que usted lo gestione». ¿Qué cree lo que imaginó? Viviendas asequibles, espacios comunitarios, quizás un pequeño museo en el último piso sobre historias ocultas y la importancia de hacer lo correcto. Las rodillas de Sara flaquearon. ¿Habla en serio? Usted pudo haberse quedado con una pintura, dijo Michael, venderla discretamente. Nadie lo habría sabido. Su hija habría tenido la vida resuelta. En cambio, hizo una llamada que devolvió la herencia de mi familia. Sí, hablo en serio. La renovación tomó 18 meses.
Fiel a su palabra, la fundación de Michael cubrió todos los gastos. Pero no se trataba solo de dinero, la historia había conmovido algo en Millbrook. Vecinos que apenas se habían percatado de la existencia de otros comenzaron a trabajar codo con codo. El hotel se convirtió en el proyecto del pueblo. Emma tenía ahora su propia habitación, la primera vez en su vida. Había pintado las paredes de morado y colgado fotos de las familias que los visitaban, llamándolos, nuestros amigos que recuperaron sus tesoros. Sara transformó la planta baja en espacios comunitarios, una guardería para padres trabajadores, un laboratorio de computación para niños, una cocina comercial donde los vecinos impartían clases de cocina. Los pisos superiores se convirtieron en apartamentos, con prioridad para padres solteros, residentes mayores con ingresos fijos y familias que luchaban por llegar a fin de mes. Pero fue el ático lo que se volvió verdaderamente especial. Sara colaboró con el Museo del Holocausto para crear una exposición permanente sobre arte oculto, patrimonio perdido y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo. Los sistemas de control climático que habían preservado el arte robado ahora protegían fotografías, documentos e historias de familias reunidas con su pasado. El sistema de preservación de Vincent Harrington había salvado más que pinturas. Había salvado la historia. Y en manos de Sara, se convirtió en algo más, un recordatorio de que la elección de una persona de hacer lo correcto puede repercutir a través de generaciones. La gran inauguración fue en un día fresco de septiembre. Todo el pueblo acudió. Las familias cuyo arte había sido devuelto enviaron representantes. El Museo del Holocausto envió una delegación. Incluso el agente del FBI que había supervisado la retirada del arte regresó, esta vez con su familia. Sara se encontraba en un escenario improvisado en el vestíbulo, con Emma a su lado, luciendo un vestido nuevo que habían comprado para la ocasión. Era el primer vestido nuevo que cualquiera de ellas poseía en años. Compré este edificio porque estaba desesperada, comenzó Sara, su voz resonando en la sala abarrotada. Tenía $400 y una hija que merecía algo mejor que un apartamento mohoso. Pensé que solo estaba comprando paredes y un techo. Hizo una pausa, mirando los rostros de sus vecinos. Extraños que se habían convertido en amigos. Familias cuyas historias se habían cruzado con la suya de la manera más inesperada. Pero los edificios no son solo paredes. Son historias. Contienen nuestras historias, las hermosas y las terribles. Este hotel escondía un oscuro secreto que se convirtió en una oportunidad para la sanación. Nos recordó que hacer lo correcto no se trata de una recompensa. Se trata de reconocer que algunas cosas importan más que el dinero. Miró hacia el techo restaurado. Luego, de vuelta a la multitud, este lugar es para todos nosotros ahora. Para las familias que necesitan un hogar. Para los niños que necesitan espacios seguros. Para una comunidad que eligió unirse en lugar de mirar hacia otro lado. Y para la memoria de aquellos que lo perdieron todo, cuyos tesoros estuvieron ocultos aquí hasta que alguien pudo finalmente hacer lo correcto. El aplauso comenzó lentamente, luego creció hasta sacudir las lámparas de araña. Pero Sara apenas lo oyó. Estaba observando a Emma, quien permanecía erguida a su lado, radiante de orgullo. Más tarde, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Emma tiró de la mano de Sara. «Mamá, ¿estás contenta de que no nos quedáramos con las pinturas?» Sara se arrodilló a la altura de su hija. «¿Tú qué crees, cariño?» Emma miró a su alrededor en el hotel transformado, a los niños jugando en la nueva sala comunitaria, a la anciana Ruth Goldstein Meyer enseñando a una niña a tocar el piano en el instrumento donado, a sus vecinos compartiendo comida e historias. «Creo», dijo Emma lentamente, «que conseguimos algo mejor que dinero. Conseguimos una familia muy, muy grande». Sara atrajo a su hija hacia sí, con lágrimas en los ojos. «Sí, cariño, así fue». Mientras el sol se ponía sobre Millbrook, el Hotel Grandview se erguía iluminado contra el cielo que oscurecía. Ya no estaba abandonado, ya no escondía secretos. Se había convertido en lo que los edificios deberían ser, un lugar donde las historias se cruzan, donde las comunidades se reúnen, donde la elección de hacer lo correcto crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Sara Chen había comprado un hotel en ruinas por $5.000 y había descubierto 180 millones en arte robado. Pero lo que realmente había encontrado era algo inestimable,
el conocimiento de que la integridad no se trata de lo que ganas, sino de lo que estás dispuesto a renunciar para hacer las cosas bien. Y en un pequeño pueblo de Pensilvania, en un hotel que había ocultado la oscuridad durante 40 años, la luz finalmente prevaleció. Porque a veces lo más valioso que puedes descubrir no es un tesoro. Es el coraje para dejarlo ir. Cualquiera puede cambiar el mundo si está dispuesto a elegir la justicia por encima de la riqueza, la comunidad por encima de la comodidad, y hacer lo correcto por encima de lo fácil. Mientras el sol matutino pintaba de oro la fachada restaurada del hotel, Sarah Chen se encontraba en su oficina, antiguamente las dependencias del gerente, ahora el corazón de un próspero centro comunitario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, familias reunidas con su herencia, residentes mayores que habían encontrado hogares asequibles, niños haciendo sus deberes en el programa extraescolar. Ella había comenzado con nada más que desesperación y $812. Ahora dirigía un lugar que albergaba a 30 familias, empleaba a 15 personas y acogía a cientos más cada semana para programas y servicios. Las exposiciones itinerantes del Museo del Holocausto atraían visitantes de 3 estados vecinos. La Fundación Rothschild se había comprometido a 20 años de financiación, pero eran las pequeñas cosas las que más importaban. Emma ayudando a la anciana señora Patterson con sus compras. Antiguos veteranos sin hogar encontrando no solo refugio, sino dignidad en las habitaciones renovadas. Las clases de cocina donde refugiados sirios enseñaban sus recetas junto a abuelas de origen holandés de Pensilvania. El hotel no solo había sido restaurado, estaba vivo. Sarah tomó la carta enmarcada que reposaba sobre su escritorio, una de las decenas que había recibido de todas partes del mundo. Esta era del descendiente más joven de los Rosenberg, un adolescente en Israel. El cuadro de mi bisabuela cuelga ahora en nuestra sala de estar. Cada viernes por la noche, cuando encendemos las velas de Sabbat, sus colores danzan en nuestras paredes. Usted no solo devolvió arte, devolvió un trozo de nuestra alma. Gracias por elegir la rectitud, cuando habría sido más fácil elegir la riqueza. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Emma asomó la cabeza, ahora con 10 años y una confianza que le hinchaba el corazón a Sarah. Mamá, la gente de las noticias está aquí otra vez. Quieren entrevistarte para el especial de aniversario. Sarah había concedido docenas de entrevistas a lo largo de los 3 años desde el descubrimiento. La historia nunca envejecía: madre soltera compra hotel, encuentra arte nazi robado, lo devuelve todo en lugar de quedárselo. David derrotando a Goliat con integridad en lugar de una onda. Diles que 5 minutos, dijo Sarah. Emma sonrió. Además, llamó el señor Rothschild. La fundación aprobó la expansión. Podemos construir la clínica médica al lado. Después de que Emma se fue, Sarah caminó hasta el ático una última vez antes de la entrevista. El espacio del museo estaba en silencio.